Te doy la bienvenida a los libros del saber. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Hoy conversaremos de la obra Luchar sin permiso, del autor Guillermo Cochés. Esta semana, como era mi propósito, tenemos la tercera obra del escritor. Hoy tocaremos un tema importante para la historia de Panamá y muy reflexivo en cuanto a todos aquellos que tuvieron que vivir la época militar, específicamente la parte final encabezada por el general Manuel Antonio Noriega. Nuestro tema se basa en el perdón. Luchar sin permiso plantea una de las decisiones más trascendentales que una persona en la vida puede realizar, y es perdonar, que no es un acto fácil ni mucho menos. Quiero empezar citando la siguiente frase del propio libro, pero para ponernos en contexto, se localiza instantes previos a que Guillermo Cochés y Manuel Antonio Noriega se volvieran a encontrar. Dice esto: pero antes de que llegara el día de reencontrarme con él, quise explorar primero si dentro de mí quedaba algún rencor, temor o cualquier otra emoción negativa de aquellas que me generó el dictador casi 3 décadas antes, cuando por oponerme frontalmente a su régimen me convertí en una de las tantas víctimas de la violencia militar. Lo primero que saltó a mi mente fueron los sucesos que desencadenaron el 27 de noviembre de 1989, al regresar de gira por Washington, Múnich y Alemania, después de participar en 2 foros en los que narré la tragedia que vivía Panamá. Apenas llegué al aeropuerto de Tocumen, fui secuestrado junto con otro legislador que viajaba conmigo, Francisco Artola, panameñista de Bocas del Toro, por las fuerzas de seguridad del régimen. Aquella arbitraria detención no la pudo evitar ninguno de los 7 diplomáticos que nos habían ido a buscar. Nos esperaban los representantes de la Santa Sede, Venezuela, Costa Rica, Francia, España, Italia y Estados Unidos. Simplemente nos sacaron de la terminal aérea apenas salimos del avión. Nos montaron esposados a un jeep descapotable, colocándonos en la cabeza una capucha de fieltro para que no supieras a dónde íbamos. El encargado de la operación del secuestro, el mayor Nino Baprio Montenegro, posteriormente me dijo que Noriega le había pedido que me desapareciera físicamente. Por alguna razón que desconozco, no lo hicieron. Un hijo de Nino, a quien conocí muchos años después, me comentó que ese incumplimiento de la orden dada por Noriega le causó problemas. Aquí se puede observar una escena que debemos visualizarla en todo su ser. Una situación de esta magnitud, sin hablar de tantas que ocurrieron a lo largo del régimen, podemos observar lo cerca que se estuvo de la muerte. Es decir, fue un mayor quien le perdonó la vida a quien ya estaba condenado a ese destino en ese momento, pero condenado simplemente por hablar por la verdad, por decir las cosas como son, y al régimen no le gustaba eso, porque eran disidentes de la idea que querían vender al mundo para continuar con todo el entramado que poseían dentro de Panamá. Ese perdón del mayor fue un momento que hizo renacer a la persona, una oportunidad que tuvo Guillermo Cochés que muchos otros no se les fue brindada, como el caso más conocido es el de Hugo Espadafora, al cual simplemente
se le asesinó sin defensa alguna, de manera escueta, por ir en contra del gobierno de Manuel Antonio Noriega. Era esto una reflexión que tuvo que hacer el escritor en el momento cuando iba a reencontrarse con el que aquellos tiempos fue el hombre fuerte de Panamá. No es fácil para nadie y mucho menos para quien lo vivió. Esta es una manera al extremo de explicar de lo difícil que es perdonar. No es lo mismo una persona de uno a uno que enfrentarse a todo un sistema a vejámenes, como bien se dice. El cautiverio duró interminables 22 horas y fuimos sometidos a toda clase de interrogatorios y vejaciones. Ni un bocado de comida nuestros carceleros nos facilitaron. Dicen que para vencer al hombre no hay que matarlo, sino quebrar su alma. Y estas eran estrategias que se utilizaban, denigrando a la persona, humillándola, llevándolo a sentirse nada, al punto de que sienta temor, de que no desea hablar, simplemente dejar todo a un lado, aunque eso signifique bajar la cabeza ante los abusos que están ocurriendo. Esta acción nunca mermó al señor Coche y todos estos exabruptos no significaron para él dejar su lucha, sino que lo motivaba a seguir, porque significaba que en realidad hablaba por la verdad y buscaba un bien funcional para todos aquellos que no tenían voz. Pero aquí está lo más importante de la obra en cuanto a la escena del hombre que perdonó a Noriega. Repasé mentalmente todas aquellas escenas como si se tratara de una película en cámara rápida y me pregunté, ¿tengo aún suficientes razones para odiar a Noriega? Pensé por un instante que tal vez sí, pero también tenía gran conciencia de que un sentimiento como ese no es el mejor acompañante en la vida de ninguna persona, especialmente si se quiere promover la paz. El odio destruye, especialmente al que profesa. Después de ese tiempo de reflexión, confirmé mi convicción de que Noriega debería salir de la cárcel, pues era el panameño que más años había pasado en prisión. Era un hombre enfermo. Me seguía molestando el hecho de que quienes habían robado millones del Estado panameño no habían purgado ni 10 minutos de prisión. Dejar ir ese sentimiento y no arraigarse al odio es un paso gigante para cualquier ser humano, un paso que normalmente las personas no siguen por lo difícil que es. Perdonó al opresor, a aquel que tanto hizo en el país en contra de la dignidad humana, pero también entendió que aferrarse a ese odio era sinónimo de carcomer su alma, de perder su esencia. Vivir toda la vida odiando, incluso después de la muerte de Noriega, hubiera sido fatal, pero lo dejó ir y entendió lo importante que es apreciar la vida y luchar sin permiso. Esta es una enseñanza para no rendirse, para aprender que hay situaciones en la vida que no son fáciles, pero hay que tener cada uno con criterio formado la convicción de crecer. Si dejas que las cosas te arrastren, al final del día te dañas a ti y te perjudicas para el resto de tu vida. Reflexionemos, aprendamos a luchar sin permiso y nunca rendirnos. Te ha hablado tu amigo de confianza, Dr. Mark, y nos vemos la próxima.